Bien, vamos ahora a analizar lo que sucede en el primario. Antes de eso vamos a obtener otra expresión para la relación de transformación y luego nos metemos al primario utilizando esta expresión que tenemos acá. Miren, a ver, hemos dicho que el transformador es una máquina de flujo constante. Y si una máquina de flujo constante significa que el flujo en vacío es igual al flujo en carga. Acá lo tenemos, flujo en vacío igual a flujo en carga. Bueno, acá tenemos, ven, N por I0, fuerza magnetomotriz igual a flujo por reluctancia. ¿Sí? ¿En dónde estamos? Hoy estamos en vacío. Claro, N1 por I0, ¿verdad? La fuerza magnetomotriz generada con la corriente de vacío. Y ahora cuando lo pongo en carga, bueno, ya no tengo la corriente I0. Tengo la corriente I1 circulando por el primario y tengo la corriente I2 circulando por el secundario. O sea que ahora las fuerzas magnetomotrices que tengo es N1 I1 más N2 I2 igual a flujo por reluctancia. ¿Por qué? Y porque la reluctancia del circuito magnético es el mismo, no cambió. Y dijimos que el flujo en vacío y en carga era el mismo, por eso igual a flujo por reluctancia. O sea que igualamos estas dos expresiones, N1 por I0 igual a N1 por I1 más N2 por I2, ¿sí? Bueno, yo les había dicho que había una pequeña diferencia, que ya la vamos a ver la diferencia. El flujo en vacío es mayor que el flujo en carga, ¿sí? Pero esa diferencia en realidad no es una diferencia muy pequeña que la despreciamos, por eso decimos flujo constante. Bueno, entonces ahora, si de esta expresión, en esta expresión, ¿qué es lo que va a pasar? Y la corriente de vacío con respecto a las corrientes I1 y la corriente I2 es una corriente muy pequeña. Si nosotros comparamos la corriente de vacío con respecto a la corriente en carga en el primario, ¿sí? Vamos a tener que esa diferencia entre las dos corrientes, bueno, es muy grande. La corriente en carga I1 comparada con la corriente de vacío I sub 0, esa corriente I1 es muy grande. Y la corriente de vacío, para que tengan una idea, puede ser un 4%, un 5% aproximadamente de la corriente I1 en carga, ¿sí? Eso para que, bueno, tengan una idea de qué estamos hablando, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, la despreciamos. Despreciamos la corriente I0, decimos vale 0, este término vale 0, entonces N1 por I1 y lo paso al otro miembro, o N2 por I2, lo mismo, ¿verdad? Pero como estas son magnitudes vectoriales, ¿sí? Acá tengo N1 por I1 igual a N2 por I2, bueno, me faltaría un signo negativo, ¿no es cierto? Pero ¿saben lo que me está diciendo el signo negativo? Lo único que me estaría diciendo es que I1 e I2 son dos vectores opuestos, ¿sí? Eso es lo que me estaría diciendo. Pero bueno, nosotros vamos ahora a tomar solamente el módulo de las corrientes. ¿Por qué motivo? Y porque si nosotros despejamos acá N1 sobre N2, el N2 lo paso al otro miembro, me queda que va a ser igual a I2 sobre I1. Está I2 sobre I1 y me olvido del signo. Vuelvo a repetir, porque el signo en las magnitudes vectoriales me van a estar diciendo que el vector I1 está en un sentido y el vector I2 está en el sentido contrario, y ya lo vamos a ver en el diagrama vectorial, ¿sí? Por lo tanto, yo quiero obtener una expresión que me dé otra forma de la relación de transformación. Y esa forma de la relación de transformación no tiene en cuenta los vectores corrientes, sino que lo único que tiene en cuenta son sus módulos. Es por eso que me queda, ven, N1 sobre N2. ¿Qué es lo que era N1 sobre N2?
y habíamos visto que era la relación de transformación. Aquí era igual, y era igual a 1 sobre U2,0. ¿Está? Entonces, esto me va a quedar ahora que voy a tener otra expresión para la relación de transformación, no solamente con las tensiones, sino con las corrientes, I2 dividido I1, ¿sí? Arturo, te escucho. Profe, ¿qué quiere decir? Quizá lo explicó, trafo a plena carga. Y el transformador a plena carga significa que al transformador lo pones a que entregue toda la potencia que puede transferir del primario al secundario para el cual fue fabricado. ¿Está? Cuando un transformador, ¿sí?, se da la potencia, ¿qué potencia se da ahí? Se da la potencia nominal. Por ejemplo, decimos un transformador de 315 kVA. ¿Y qué estoy diciendo con esos 315 kVA? Estoy dando un valor de potencia aparente. 315 kVA, kilovolt-ampere. Bueno, esa potencia aparente es la que puede transferir ese transformador del primario al secundario sin que sufra ningún daño. ¿Por qué motivo? Porque ese transformador ha sido calculado y ha sido diseñado para que pueda transferir esa potencia sin ninguna dificultad. ¿Se entiende? Perfecto, gracias. De nada. Bueno, a ver, esta expresión de corrientes, relación entre corrientes, es una expresión que no se utiliza para determinar la relación de transformación de uso práctico. La que se utiliza son las de las tensiones. Uso 1 dividido uso 2, 0. ¿Está? Esa es la expresión que nosotros utilizamos para sacar la relación de transformación. ¿Y por qué motivo no lo hacemos con las corrientes? ¿Por qué motivo lo hacemos con voltímetros, con el transformador en vacío, y no lo hacemos con amperímetros, con el transformador a plena carga? Bueno, porque la relación de transformación para las corrientes I2 dividido I1 es una relación de transformación que es menos precisa que 1 sobre U2,0. ¿Por qué menos precisa ahí? Porque hemos despreciado este valor de la corriente de vacío. Entonces eso ya me da un error. Entonces ese error no lo tengo cuando lo hago en vacío, uso 1 sobre U2,0. ¿Está claro? Pero bueno, es otra alternativa con respecto a la relación de transformación. Bien, bueno, fíjense, y ahora nos vamos al primario. Nos vamos al primario y ahora vamos a graficar. Acá tenemos la ecuación del circuito magnético. Dijimos que la máquina era el transformador de una máquina flujo constante en vacío, N1 por I0 igual a N1 I1 más N2 I2. Y ahora de acá vamos a despejar I1. ¿Está? Vamos a despejar I1. O sea que paso N2 y 2, lo paso al otro miembro, restando. ¿Está bien? Y después paso N1 al otro miembro dividiendo. Entonces esta N1 con esta N1 se me va a ir. Y esta N1 me va a quedar debajo de la N2 en el otro miembro. Entonces me queda esta expresión, ¿ven? I1 es igual a I0 más menos N2 sobre N1 multiplicado por I2. ¿Estamos? Pero estos son vectores. Quiere decir que ahora la corriente I1 la voy a obtener como la sumatoria de dos corrientes. ¿Cuál es corriente? La corriente I0, que es la corriente de vacío, más esta otra corriente que la denominamos esta corriente como corriente secundaria reflejada o referida al primario. Corriente secundaria reflejada o referida en el primario. Bueno, acá tengo, miren, ¿ven? Acá tengo la I2. Entonces ahora, del otro lado, ¿no es cierto? Esta I2 yo la multiplico por
N2 menos N1, o sea, la multiplico, en realidad, la divido por la relación de transformación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si esta N2 que está acá, la paso acá debajo de N1, en el denominador me queda N1 sobre N2 y eso es N, relación de transformación. O sea que voy a tener ahora que esa corriente I2 ahora la divido por la relación de transformación y la represento del otro lado. ¿Por qué? Porque ahí está el negativo, me dice menos. ¿Está claro? La tengo que representar en sentido contrario. Y la compongo con I0, ¿y qué es lo que obtengo? El valor de la corriente I1. Ahí tengo la suma vectorial de esas dos corrientes. ¿Se entendió? ¿Está claro esto? ¿Sí? Bueno. Representación, otra vez, totalmente fuera de escala. Fuera de escala. ¿Por qué motivo? Porque la corriente I0 es una corriente pequeñita, una corriente muy chiquita. ¿Cuánto? Y aproximadamente un 4, un 5% puede ser del valor de la corriente I1. O sea que la corriente I1 y esta corriente menos I2 por N2 menos N1 son casi iguales, son muy parecidas las dos. Claro, porque estoy sumando un valor chiquito, un vector chiquito con este otro vector grande y eso es lo que me va a dar I1. Por eso les digo que acá esto está representado totalmente fuera de escala, simplemente para que veamos los vectores. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense que ahora ya puedo empezar a completar el primario. Claro, porque en el primario estaba circulando la corriente I1. Entonces ahí tengo R1, X1, ahí tengo la FEM E1 menos E1, ¿verdad? La FEM E1 menos E1, por ahí aparece el signo. La única diferencia, recordemos, era que esta FEM aparecía como menos E1 porque estaba en sentido contrario con la FEM E2. Por eso es que aparecía como menos E1. Bueno, entonces ahí tenemos, ¿verdad? El circuito equivalente y el diagrama vectorial. ¿Cómo obtengo el diagrama vectorial? Acá tengo el diagrama vectorial. Ahí tengo I1, R1. Acá tengo J, X1 y 1. Y acá tengo, ¿no es cierto?, la tensión U1. ¿Sí? Entonces, a ver, el R1 y 1 fue paralelo acá a la I1. Y el JX1 y 1 fue perpendicular a este valor, ¿sí? Bueno, y ahí obtenemos el valor de la tensión U1. De nuevo, ¿sí? Y el ángulo de fasaje entre la tensión U1 y la FEM menos E1 y puede llegar a ser 1 grado. Y el módulo entre la FEM menos E1 y la tensión U1, esa diferencia de módulo, también es una diferencia muy chiquita, ¿sí? Muy chiquita. Ustedes van a hacer ejercicios, van a tener algunos ejercicios ahí en la práctica, en donde trabajamos numéricamente. Y cuando ustedes vean que trabajan numéricamente y trabajan por ahí en algunos ejercicios, van a tener el valor de la tensión y van a tener que obtener el valor de la FEM y se van a dar cuenta que si la tensión es 220 voltios y la FEM les va a dar 219 voltios o 219,2. ¿Me explico? O sea, para que ustedes tengan una dimensión, ¿no es cierto?, de eso que yo les estoy diciendo, de esas diferencias tan pequeñas. Bueno, muy bien. Entonces ahí ya tenemos el diagrama vectorial del primario y el diagrama vectorial del secundario lo obtuvimos recién. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos acá? El diagrama vectorial completo. Diagrama vectorial completo del transformador. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos, este diagrama vectorial tiene algunas conclusiones muy importantes, ¿sí? Algunas conclusiones de mucha importancia, ¿sí? Bueno, primero,
el desfasaje entre la corriente de entrada I1 y la corriente de salida I2 es de casi 180 grados. O sea que, ¿de qué estamos hablando? Esta corriente I1 y esta corriente I2, el ángulo de desfasaje entre esas dos corrientes es de casi 180 grados. No sería 180 grados en el caso que despreciáramos la corriente I0. Pero vuelvo a repetir, como la corriente I0 es un valor muy pequeño comparado con el de I1, es por eso que ese ángulo de desfasaje, bueno, no es de 180, pero va a estar ahí muy, muy cerquita. ¿Está? Otra conclusión importante. Un transformador conectado a una línea dice que empeora el coseno de phi. Está, bueno, acá empeora el coseno de phi. ¿Y cómo nos damos cuenta en el diagrama vectorial? Bueno, nos damos cuenta a través de phi1 y a través del ángulo phi. Phi1 es más grande, phi1 acá es más grande que el ángulo phi. Pero bueno, interpretemos un poquito a ver físicamente qué es lo que me está diciendo. Porque claro, acá en el diagrama yo veo, sí, veo, esto está agrandado y veo que phi1 sí es más grande que el ángulo phi. Pero ahora interpretémoslo, a ver, tenemos una línea y si la línea alimenta directamente a la carga, supongamos, ¿sí? No tengo el transformador, ¿sí? No hay transformador, entonces, ¿qué ángulo de desfasaje tengo entre la tensión y la corriente? Y el ángulo de desfasaje entre la tensión y la corriente es el dado por la impedancia Z, que es el ángulo phi. ¿Está claro esto que estoy representando acá? Bueno, entonces ahora supongamos que vamos y ponemos un transformador. Ponemos un transformador de relación 1 a 1 y para seguir alimentando la carga con la misma tensión. Pues si yo estoy diciendo que tengo la línea directamente, ¿no es cierto?, alimentando la carga, y ahora yo pongo un transformador para alimentar la misma carga y estoy hablando de la misma línea, bueno, voy a poner un transformador de relación 1 a 1 para que simplemente nosotros observemos esto que dice esta conclusión, ¿verdad? Entonces ahora cuando pongo el transformador, ¿qué es lo que voy a tener ahora? Y lo que va a estar viendo la línea es el primario del transformador. O sea, ¿qué ángulo voy a tener ahora de desfasaje? Y voy a tener en el primario, voy a tener el desfasaje entre la tensión U1 e I1. ¿Me explico? Que es más grande. Entonces, si el ángulo phi es más grande, ¿qué pasa con el coseno? Y el coseno es más chico. ¿Y qué significa eso? Y significa que el factor de potencia, que es el coseno del ángulo phi, ¿no es cierto? Ahora es menor. Quiere decir que al poner un transformador en cualquier línea, ese transformador está empeorando el factor de potencia, ¿no es cierto? Bueno, esto visto en el diagrama vectorial. Ahora veámoslo prácticamente. Y claro, ¿qué es lo que es un transformador? Y un transformador tiene bobina. O sea que yo a esa línea le estoy agregando una carga inductiva. Y si estoy agregando una carga inductiva, porque tiene bobinas, y bueno, me va a desmejorar el factor de potencia. ¿Queda claro eso, sí? ¿Está claro? Pues esta es una de las conclusiones que por ahí se les hace el lío. Es ¿cómo? ¿Cómo es que empeora? Y claro, si yo tengo la carga sin transformador, el ángulo de desfasaje entre tensión y corriente es phi. Cuando le puse el transformador para alimentar esa carga, ahora la línea ve la carga a través del transformador, entonces va a ver el ángulo phi. Bueno, otra conclusión muy importante, ¿sí? Muy importante. Esto, que el ángulo phi0 es mucho más grande que el ángulo phi. ¿Está? A pesar de que acá lo vemos así, ¿no es cierto? Que se ven medios parecidos, pero no, hay mucha diferencia, porque esto, vuelvo a repetir, no está hecho a escala. Entonces, ¿qué significa eso? Y significa que si un transformador lo dejamos trabajando en vacío, ese transformador
va a desmejorar muchísimo el factor de potencia de esa línea, de esa instalación. Y claro, ¿por qué motivo? Y porque el ángulo φ0 es un ángulo muy grande. El ángulo beta que vimos recién, que era el desfasaje entre la corriente I0 y el flujo φ, ¿verdad? Ese ángulo beta que vimos recién que estaba acá, entre I0 y φ, ahí. Ese ángulo beta es un ángulo pequeño, ¿sí? Un ángulo pequeñito. Por lo tanto, el ángulo φ0 y es un ángulo que está ahí cerquita de los 90 grados. Y si está cerquita de los 90 grados, el coseno de φ está cerquita de 0. Bueno, acá tenemos un valor normal para un transformador de distribución trabajando en vacío. ¿Cuánto? 0,1. ¿Sí? Factor de potencia 0,1. Malísimo, ¿no? Malísimo el factor de potencia. Entonces, nunca se debe dejar trabajando un transformador en vacío. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque me va a desmejorar el factor de potencia en esa instalación. Bueno, veámoslo desde el punto de vista práctico. ¿Qué es lo que es un transformador trabajando en vacío? Y a esa línea lo único que hice, le conecté un bobinado primario. O sea que le he conectado prácticamente una carga inductiva casi pura. Una carga inductiva casi pura. Y una carga inductiva casi pura me atrasa la corriente con respecto a la tensión, un ángulo cercano a los 90 grados. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bien. Bueno, ahora fíjense, vamos a hacer algo más ahora. Veamos el circuito equivalente. Este es el circuito equivalente. Bueno, nosotros queremos llegar a representar el transformador, lo queremos llevar a su mínima expresión. Este circuito equivalente que nosotros tenemos acá, lo queremos llevar y lo queremos ir reduciendo hasta llegar a representar el transformador, ¿no es cierto?, como una impedancia, una única impedancia. ¿Por qué? Y bueno, porque cuando se hace un estudio, por ejemplo, un análisis de cortocircuito en una red eléctrica, y en esa red eléctrica aparece un transformador, para el análisis del cortocircuito, ese transformador es una impedancia. Bueno, nosotros vamos a llegar a determinar, vamos a ver cómo se determina analíticamente y prácticamente cómo se determina esa impedancia que me representa el transformador, ¿sí? Queda claro lo que vamos a hacer, a qué queremos llegar. Bueno, entonces, si queremos llegar a eso, ahora vamos a tener que agarrar y vamos a tener que, esto que está acá, que es un circuito magnético, lo vamos a tener que sacar al circuito magnético y lo vamos a tener que representar por una rama eléctrica. Entonces, eso que vamos a hacer ahora es reducir el circuito equivalente a la malla del primario. Vamos a reducir el circuito equivalente a la malla del primario. ¿Estamos? Bueno, esto es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver cómo se hace esa reducción, ¿sí? Para que ustedes vean a qué vamos a llegar. Vamos a llegar a esto, ¿ven? ¿Qué es lo que aparece acá? Acá ya no aparece el circuito magnético. ¿Qué es lo que aparece? Y aparece una rama eléctrica con una determinada impedancia Z0, que luego vamos a analizar también esto que va acá en esta Z0. ¿Se entiende? Entonces, ¿sí? Vamos ahora a hacer esta reducción. Reducción a la malla del primario. Bien. Un segundito.